Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir. Lo más importante del mundo está en internet, y si no está no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco. Dale duro al corazón. Hoy nos vamos al terreno de la especulación, de la ciencia ficción. ¿Qué puede pasar? ¿Hacia dónde va este ser humano tecnologizado? ¿Qué se espera de nosotros en 200.000 años? Le hemos preguntado nuevamente a dos de nuestros entrevistados de episodios anteriores. Carlos García, investigador de arqueología prehistórica en el Instituto Internacional de Investigaciones de Cantabria, y Erika Nache, neuropsicóloga. Vamos a escuchar cómo se imaginan ellos el futuro. Algo que me viene a la mente y que suelo decir en clase es que realmente desde los primeros Homo sapiens modernos, hace unos 200.000 años hasta hoy, pues realmente no existen diferencias anatómicamente hablando, ¿no? Solo hay lo que sería un cambio en el desarrollo tecnológico y en esa transmisión o acumulación de conocimiento que caracteriza nuestra cultura. Si seguimos esta lógica, pues no podríamos esperar grandes cambios físicos o biológicos, a no ser que hablemos de mucho más tiempo o, en cambio, pues estemos hablando de un escenario con grandes avances en medicina, genética, biotecnología y otras ciencias afines que de alguna forma permitan pues generar un proceso evolutivo en el que se difuminen la parte biológica y artificial o tecnológica y se genere esa idea de humanos con rasgos diseñados, ¿no? con chips incorporados o interfaces neuronales integradas. Seguramente este cambio sería algo dramático y de alguna forma podemos especular que podría generar otras humanidades en convivencia, ¿no? Como ya ocurrió en el pasado, cuando nuestra especie convivió con otras especies humanas, entre comillas, aunque esto era un verdadero proceso evolutivo, ¿no? Como digo, mejor no me meto en esto, que no es propio de mi disciplina. Y por supuesto no habría que descartar tampoco el escenario de una posibilidad bastante real que sería la extinción, es decir, es posible que ni lleguemos al año 3000. Nuestra capacidad de adaptación como especie a las crisis actuales y futuras pues marcará nuestro futuro. Y en el campo de la especulación, pues chicas, yo me imagino esto, no sé si habéis visto, tenéis en mente Wall-E. Pues que tengo una nena pequeña y la vi el otro día porque me encanta y me imagino un poco el mundo Wall-E. No sé si os acordáis que la Tierra pues ya no existía como tal, ¿no? Había sido arrasada y había un robot que se dedicaba a limpiar y los humanos vivíamos en otro mundo, obesos, mórbidos, conectados a una pantalla, sin capacidad crítica y demás. Y a veces cuando me pongo un poco oscurilla, pues y me pongo un poco pesimista, pues me viene esa imagen a la cabeza, me viene esa imagen de Wall-E. Pero también me viene a la cabeza el final de Wall-E y también me viene a la cabeza la esperanza de que seamos capaces de darnos cuenta hasta qué punto la tecnología nos ayuda a vivir y nos atrapa a la vez. Y que seamos capaces, creo que somos capaces y creo que lo seremos, de discernir hasta qué punto puede ser beneficiosa o no y seremos capaces de pararlo a tiempo, espero y deseo. Aunque bueno, depende de eso, del día que me pilléis, pues seré más optimista y veré más el final de Wall-E, o seré más pesimista y me quedaré solamente con el principio. Es verdad que hay muchas formas de imaginar el futuro, solo hay que preguntarles a los transhumanistas de Silicon Valley, por ejemplo, que tienen su propia visión del asunto, andan destinando dinero y recursos en explorar maneras de sumar la biotecnología a la mejora de las capacidades humanas, o dicho de otra manera, señores ricos que quieren vivir eternamente, ¿no? Ya lo hizo en su momento el señor Disney, metiéndose en un congelador. Ahora lo más seguro es que el siguiente sea Elon Musk añadiéndose un microchip en el cerebro con supuestos fines médicos.
Que la felicidad transhumana suprema sea la inmortalidad dice mucho de quién está detrás de este movimiento. Las promesas van desde el vivir para siempre, superar todas las enfermedades, a superar nuestros límites corporales. En fin, ni tanto ni tampoco. Dicho esto, volvamos a lo nuestro. El uso del término cyborg viene condicionado por las ficciones que habitan nuestro imaginario. Es fácil, ¿no?, imaginar todo esto. Lo primero que nos viene a la mente son los robots. Esos diseños pensados para hacer tareas complejas, pero que no tienen forma humana, suelen ser metalizados de plástico, van sobre ruedas, al estilo de R2D2. Luego están los androides. Aquí sí que se busca el parecido con el ser humano, son máquinas bípedas. Nuestra imaginación ha preferido otorgar a las máquinas la capacidad de ser humanos y no al revés. No pensamos que quizás nosotras ya somos unas bastardas de una pantalla. El cyborg en ficción ha sido pensado o bien como un humano modificado a base de prótesis o implantes, o bien como una inteligencia artificial con patas. Esa frontera difusa entre no saber si son humanos perfeccionados o máquinas sensibles, siendo precisamente la temática de muchas ficciones, ese intentar descubrir la identidad, ¿no? Como por ejemplo el universo de Ghost in the Shell, que es manga, videojuego, película, serie, o la maravillosa serie Westworld, donde los anfitriones de un parque de atracciones, supuestamente androides, empiezan a adquirir memoria y por lo tanto dolor. En las ficciones suele ser muy difuso el término cyborg, porque no siempre significa que se constituya a partir de un cuerpo sintético. Hay bastante lío entre lo que son las IAs, los androides, los robots y los cyborgs. Las fronteras cada vez se mezclan más. Jugaba estos días a un videojuego. Hago un inciso, porque no lo llegué a jugar. Yo quería jugar al videojuego, pero no tenía las herramientas, porque resulta que ahora tener un Mac no sirve para nada. En fin, estuve a punto de pagar 40 euros por este juego que no podía soportar mi ordenador. A mí eso me pasa. Una cosa de novatas absoluta. Así que tuve que recurrir a un gameplay de Illo Juan. ¿Vale? Entonces lo que en mi cabeza era romantizar unos días de llegar a casa y jugar a la Play y desconectar, ha sido que yo acabé viendo un vídeo de 10 horas de Illo Juan, un directo en el metro, con bromas del estilo poner el himno de España en mitad del videojuego, cada 2x3, ¿vale? Pero tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien. El videojuego en cuestión es Detroit Become Human, de David Cage y Quantic Dream. David Cage es un compositor de videojuegos francés conocido por otros juegos como Heavy Rain y Beyond Two Souls. Y son juegos, hay que decir, muy cinematográficos, ¿vale? En este caso era una aventura narrativa, por eso yo me creí que estaba capacitada para ello, ¿eh? No es que tuviera que matar a nadie. Pero al tema, estamos en Detroit en el año 2038, donde una empresa ha desarrollado robots con gran inteligencia. Son androides que cocinan, hablan muchos idiomas diferentes y son vendidos para particulares, sirven para limpiar la casa, se encargan de cualquier trabajo doméstico, hacen reparaciones, cuidan de los niños, ancianos, enfermos, fantástico. Y también son usados como trabajadores públicos, o bien conduciendo el autobús o trabajando en la obra. Nos encontramos, eso sí, en un contexto muy concreto. Es una ciudad con altas tasas de paro y una parte de la ciudadanía muy enfadada porque ven en las máquinas pues una amenaza para sus trabajos y para su estilo de vida. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida, dice uno de los humanos del juego. ¿Y por qué me interesaba este juego para este episodio? Porque de nuevo es una aproximación que parte de un terror que hemos explorado miles de veces. Es el miedo a la revolución de las máquinas. O sea, el punto de partida es siempre el mismo. La preocupación está en que las máquinas acaben desarrollando conciencia humana. Aquí la trama del videojuego está en que algunos robots empiezan a rebelarse contra sus sueños o trabajos. Una mutación del software que emula las emociones humanas, o eso es lo que creen, ¿no? Hay que llegar hasta el final para descubrir qué es lo que está ocurriendo con esos androides divergentes. Un poco al estilo de la cuestión que se planteaba en la película Ex Machina de Alex Garland, ¿no? ¿La emoción es real o es una simulación del software para sobrevivir? La sorpresa está en que esa máquina, ese sistema operativo, empieza a sentir cosas, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos da miedo, que empieza a sentir dolor, que empieza a sentir tristeza. Hay otras cosas que siempre se repite también en las ficciones, y es que cuando esta máquina empieza a emular emociones y comportamientos humanos, siempre presuponemos que se va a rebelar contra nosotros. O sea, nadie ha imaginado unos robots que empiezan a sentir conciencia humana y se vayan tranquilamente o convivan con nosotros y estén en su casa. No, siempre nos quieren matar y dominar, presuponiendo siempre que esa pulsión de poder y de dominio es el origen de la condición humana, ¿no?
es limitante como campo de imaginación que la gran mayoría de películas de ciencia ficción y distopía tecnológica no se atrevan más allá de máquinas que manipulan, controlan y nos quieren dominar. Pensaba también en la serie que he visto estos días que se llama Alien Earth. Es una serie creada por Noah Hawley y que tenéis disponible en la plataforma Disney. Está basada en la franquicia de Alien, pero que no necesariamente hace falta conocer este universo para ver la serie, aunque sirve de complemento. En común tienen que aparecen unos bichos por todos lados y que te dan sustos de muerte, pero más allá de eso es interesante por la aproximación que hacen a un futuro donde la Tierra está gobernada por 5 grandes corporaciones tecnológicas. Estamos en el año 2120. Y mientras en la película original de Ridley Scott el monstruo venía de fuera, de otro planeta, en forma de criatura extraterrestre, aquí en la serie la duda está en quién es el monstruo realmente, ¿no? Una de estas grandes empresas está controlada por una especie de genio jovencísimo, una especie de CEO de Nude Project. Es increíble. Es maravilloso. No solo quiere poder y dinero, sino que está haciendo un proyecto secreto para crear los denominados híbridos. Son androides donde se les implementa la conciencia de niños humanos que estaban enfermos terminales. Para que nos entendamos, estos niños están muertos, pero se les pone, digamos, esta conciencia en las máquinas para ver qué queda de esos niños en esas máquinas. De nuevo, tenemos cuerpos sintéticos donde la pregunta que nos hacemos es: ¿puede una máquina tener conciencia humana? ¿La convierte eso en un monstruo? ¿Va a querer matarnos a todos? Sí. Recordaba el CEO a cierto director de Playground. Me daban una energía. Unas vibras, ¿eh? Sigue siendo el mismo campo de imaginación, aquí con el añadido de ver a unos robots comportarse como niños y hablar como ellos, que eso me pareció una buenísima idea, la hace bastante divertida la serie por eso. Pero más allá de eso, la hibridación sigue partiendo de la máquina, una máquina a la que se le añaden recuerdos. Lo interesante de la serie es que explora más versiones de androides. Aparecen dos mezclas más. Unos que son denominados cyborgs, que vendrían a ser humanos a los que se les ha mejorado cibernéticamente, modificados con tecnología biológica, son leídos desde una perspectiva transhumanista de implantación e inmortalidad. Y luego están los sintéticos, que tienen aspecto de hombres, pero se rigen por la IA, un poco al estilo de Blade Runner, buscando esa humanización de lo artificial. En la serie también aparecen humanos, pero esa humanidad es bastante de mierda, está esclavizada por las corporaciones y con poca agencia. La verdad es que no hacemos absolutamente nada en esa serie. La ficción imagina androides que quieren ser humanos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos ya dispuestos a aceptarnos como híbridos? En el ensayo de Fernando Broncano, Melancolía de los cyborgs, él ya define a los humanos un poco como una especie de cyborgs por naturaleza, simios con prótesis culturales y técnicas ya desde su origen. Y para él, o el filósofo Broncano, trabaja con la idea de los cyborgs desde esta categoría fronteriza, liminal, como que no se deja atrapar fácilmente. Para él lo más intrigante es eso, dice que los cyborgs no tenemos adjetivos para referirnos a nosotros mismos. Dice, seres humanos nos parece un poco cursi, pero es que posthumanos también. En todas estas figuras se encuentra una llamada a lo ambiguo, dice Broncano, no como una indefinición, sino como una forma de existencia, una manera de estar en el mundo desde cierta transgresión cyborg. No pensaba que nunca iba a oír en una misma frase filósofo Broncano. Ya, el filósofo ya. Broncano. Claro, sí, hay que decirlo. Esta idea un poco bastarda, híbrida, pastosa del mundo, ¿no?, que se opone al racionalismo y a esta estrechez de el mundo es así porque lo digo yo, o la dualidad de las cosas son así o asá, ha sido en realidad muchas veces deformada a través de la figura del cyborg. Por cierto, el concepto cyborg es una contracción que significa literalmente organismo cibernético y tiene su origen en una rata de laboratorio a la que llamaron cyborg a finales de los años 50 en Nueva York. Luego el concepto pasó a la ciencia ficción en un sinfín de películas y libros como los que antes comentábamos, y de ahí pues a inspirar a multitud de ensayos y tesis. Donna Haraway y el capítulo Manifiesto para Cyborgs fue posiblemente uno de esos textos que marcarían la literatura académica y la política feminista. Donna Haraway era bióloga y en este caso también se sirvió de lo cyborg como metáfora para romper con las categorías entre lo artificial y lo natural. Ella en ese momento defendió que la categoría de mujer estaba interferida culturalmente por una serie de tecnologías, de modo que lo que habíamos atribuido a lo natural no era tanto, es decir,
decir, supuso una bofetada para todo ese feminismo esencialista que en el 85, fecha de publicación del libro, era la norma. Ella dice algo así como: la política de los cyborgs es la lucha por el lenguaje y contra la comunicación perfecta, contra el código que traduce a la perfección todos los significados, el dogma central del falogocentrismo. Total, Haraway planteaba un mundo algo quimérico, ¿no? Esa fusión entre animales y humanos, y es verdad que 40 años después de esa publicación parece haber ganado más pues, esta visión distópica y que parece haber demostrado que la injerencia de la tecnología puede usarse y se hace de hecho con fines totalitarios, fascistas, ególatras, y la ficción pues, se ha empapado mucho más de esa visión distópica que no la utópica. Y ahora, a finales de 2025, al contrario de lo que proclamaba Donna Haraway, parece que ante todo ansiamos por ser dioses, pero nunca cyborgs. Hannah Arendt en La condición humana. El hombre del futuro, que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman, parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado, gratuito, dado que no procede de ninguna parte, materialmente hablando, que desea cambiar, por decirlo así, por algo hecho por él mismo. La pregunta es: ¿hay una oportunidad para nosotras más allá de esta hiperconsciencia, el lenguaje algo speak y la espalda curvada por mirar demasiado el móvil? En Atención Radical, Julia Bell llega un momento que se pregunta: tal vez lo que estamos presenciando no sea más que el principio, los primeros e incoherentes balbuceos experimentales. Quizá llegará un día una generación que no se cuestione la idea de un comportamiento humano automatizado y abrace sin reservas que la tecnología le dicte lo que tiene que hacer y a dónde ir, mientras monitoriza y mide cada aspecto de sus vidas. La idea ilustrada de lo humano habrá muerto. Y no puedo evitar preguntarme, ¿y si nos estamos resistiendo a algo inevitable? ¿Será de un día para otro? ¿Será paulatino y no lo sabremos advertir? ¿Cuánto más rápida tiene que ser nuestra conexión a la esfera online para entendernos como híbridos humano-máquinas? Somos cyborgs en la medida en que nuestras identidades se coaligan con las de aquellos con quienes convivimos en red, con quienes nos comunicamos o a los que meramente observamos vivir a través de nuestra pantalla, que es puerta, ventana, mirilla, espejo también. Somos cyborgs, sujetos que desarrollan sus subjetividades en red, a través de la expresión íntima ante el colectivo, tal como predicó Donna Haraway. Somos cyborgs, híbridos de máquina y de organismo. Quien nos habla es Margot Roth, es filósofa y escritora. Sus estudios se centran en la teoría y la crítica cultural. Tuvo un podcast aquí en Radio Primavera Sound titulado Red Velvet, que podéis recuperar, y que ya en el 2019 se presentaba así. Presentado por Margot Roth, un cyborg que nace en 2013 en las profundidades de lo virtual y dedica gran parte de su tiempo a contar su vida y reflexionar sobre la misma frente a miles de desconocidos en Internet. En realidad, Margot podría ser una amiga de Internet. O sea, nos podríamos haber conocido en Internet perfectamente, de esa gente que conoces a base de ponerle muchos me gustas en Twitter o de escribirle algún DM después de leer alguno de sus textos en Sustrato o en Contexto, pero no. En nuestro caso nos conocimos en la vida real. Fue en realidad una de las primeras amigas que tuve aquí en Radio Primavera Sound cuando no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo aquí. Hola Margot, ¿qué tal? Súper contenta de estar aquí. Como bien has dicho, nos conocimos haciendo radio, ¿no? Cuando ni siquiera sabíamos que existían los podcasts o no le habíamos puesto palabra. O sea que estoy súper contenta de estar aquí. Suena prehistórico, pero sí, nos conocimos de esa manera de tocar la espalda de alguien y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sí, además tú tuviste ese gesto de acercamiento de hola, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Eso no se olvida, eso siempre se queda. Para que luego digan de las catalanas. Esto a veces también hay que remar un poquito a favor. En realidad, estamos hablando con Margot porque la hemos mencionado mucho a lo largo de este recorrido por Internet, y es que Margot publicó con Paidós un ensayo titulado Infoxicación, Identidad, Afectos y Memoria, o sobre la mutación tecnocultural. Margot, así un poco para empezar y que nos sirva un poco de paraguas de todo, ¿qué es esta palabreja infoxicación?
Bueno, yo siempre me gusta explicar, ¿no?, que el título es un poco, siempre digo, un poco marketingiano, ¿no?, que tiene la ambición de explicar muchas cosas, ¿no?, tiene la ambición de explicar qué está pasando en nuestro sistema cultural, qué está pasando con nuestra economía, pero sobre todo qué está pasando con nuestra psique, ¿no?, con nuestra subjetividad, con nuestro deseo, con nuestra forma de estar en el mundo y de estar con los demás en el mundo. Y el título es un poco, bueno, para mí tenía un poco de diversión, porque sucede una cosa, ¿no? Y es que a pesar de que nos construyamos a través de Internet y pasemos tantas horas en Internet nos dé tantas cosas maravillosas y tantas cosas no tan maravillosas, seguimos renegando un poco de este espacio, ¿no? Seguimos pensando que no es un espacio real o tenemos un discurso de odio, ¿no? Incluso a veces un poco tecnófobo, ¿no?, sobre la virtualidad y sobre las redes. Entonces, el título para mí es un poco, ¿no?, Infoxicación, era un poco querer jugar con la diversión de el lector que se va a acercar a este libro, se va a acercar a un fenómeno muy complejo que tiene que ver con el estar en permanente relación con información y con cómo esto, ¿no?, con este estar en permanente relación con información nos acaba alejando un poco, ¿no?, sentimentalmente de las cosas que vemos, ¿no?, de las cosas que suceden. Mi lector predilecto es ese que odia Internet, ¿no?, que diría, estamos infoxicados, y en el ensayo realmente lo que te vas a encontrar es una oda al optimismo, ¿no?, una oda a cuidar de ese espacio que nos ha permitido ser quienes queremos ser. Me gusta mucho tu texto porque tú intuyes muchos de los cambios que están sucediendo en nosotras ahora mismo por el hecho de habitar una realidad online y nos presupones ya cyborgs o como mínimo un tipo de cyborgs. ¿Somos humanas virtualizadas o cyborgs? ¿Dónde crees que estamos? Fíjate que yo creo que, y esto es un poco una visión que tengo yo de la filosofía, porque el mundo no te deja otro remedio, ¿no? Tú puedes afrontar la filosofía desde el punto de vista académico, ¿no? Podemos ponernos a teorizar sobre qué concepto históricamente es más adecuado. Yo estoy más en el lado de utilizar la filosofía de forma estratégica, ¿no?, y los conceptos de forma estratégica. Cuando escribí el libro, a mí el término cyborg me parecía el término ideal, porque no concebía, por mi propia ignorancia, lo copado que está el término cyborg, bueno, pues gracias al cine, ¿no? Entonces, cuando tú dices cyborg, que por cierto es un término que trae Donna Haraway con su texto cyborg, las personas no se imaginan a una chica con un teléfono móvil escribiéndole a su mejor amiga a las 12 de la noche un sábado, ¿sabes? Se imaginan a un robot de ciencia ficción. R2D2 de Star Wars, efectivamente. Sí. Quizás cyborg no sea el mejor término, ¿no? Pero la idea, que es lo importante, y ya dirá el auditorio, ¿no?, la conversación pública, cuál es la mejor de las palabras, porque gracias a Dios el lenguaje siempre lo decimos todos un poco sin querer, ¿no? Pero la idea importante es esa, ¿no? El término al que acostumbrábamos, ¿no?, el humano ya no está separado de la tecnología, nunca lo ha estado. Lo que pasa es que en este momento bueno, está súper subrayado, ¿no? Mi psique literalmente está contenida en el aparato que llevo en mi bolso con su carcasa rosa, por muy naif que suene, ¿no?, y por muy, no sé, dulcificado que suene, ¿no? Y eso cambia el concepto de cuerpo humano, eso cambia el concepto de organismo. Hablas de esta hibridación, no me salía la palabra, mitad humanas, mitad máquinas, porque dices que convivimos con dispositivos que nos habilitan la experiencia simultánea del espacio-tiempo online y offline. Esta simultaneidad, háblanos de ello. Sí, bueno, para mí esto es como, quizá a nivel como filosófico, teórico, ¿no?, académico, ¿no?, más elevado, de las cuestiones más interesantes, ¿no? Internet transforma el tiempo, no porque el tiempo siempre ha sido simultáneo, en el sentido en que el tiempo siempre ha convivido a nuestro alrededor, ¿no? El tiempo no para, el tiempo es un presente continuo, ¿no? Nosotras podemos percibir, ¿no?, pequeños trazos de este tiempo que se detiene pues en nuestra manera de hacer, de vivir, de enunciar frases, ¿no? Y Internet pone de manifiesto que ese tiempo
que está sucediendo en todas direcciones todo el rato y para muchas personas diferentes a la vez, lo pone a nuestra disposición, ¿no? Con un pequeño dispositivo. Y para mí esto, y supongo que para muchas más personas, pues es la revolución tecnológica más importante de la humanidad, ¿no? El hecho de que nuestro teléfono móvil contenga el pasado, el presente y gracias a él se puedan hacer intuiciones sobre el futuro, ¿no? Y podamos convivir con el tiempo de aquellos que están al otro lado del planeta, ¿no? Para mí esto es lo más importante, ¿no? de Internet a nivel filosófico, ¿no? Cómo la virtualidad contiene espacios y tiempos distintos de manera simultánea. Esta sensación de infinito, ¿no? Un poquito. Totalmente, sí, totalmente. Justo hablabas del manifiesto para cyborgs de Donna Haraway y del uso que ha habido también del cyborg en las ficciones. Es como que no ha habido miedo a imaginarnos en las ficciones en un terreno casi siendo máquinas o robots humanizados. Hay que dejar de asumir esa virtualidad como una ficción. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué seguimos separando ahora, ¿no? Incluso seguimos diciendo el espacio online y el espacio offline. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Es miedo? Pues no lo sé. Fíjate que en muchas de las proyecciones cinematográficas que utilizan al cyborg, ¿no? Al robot, lo plantean, ¿no? Como este ser al que hay que temer, ¿no? Como ahora la gente, ¿no? Que tiene un montón de miedo de ChatGPT cuando solo es una proyección psíquica de nosotros mismos, ¿no? Incapaces de asumir que cometemos errores o incapaces de pedir perdón honestamente, ¿no? En fin, como que esto tiene gracia, ¿no? Porque el robot, ¿no? Siempre ha sido aquello temido, ¿no? Aquello que nos iba a quitar primero el trabajo, que ojalá, ¿no? Después, ¿no? Que iba como a colapsar la humanidad, ¿no? Y de repente es que ese robot somos nosotros mismos hoy, ¿no? Contando nuestros horrores al auditorio, ¿no? Contando cómo nos sentimos o no sé, dando nuestras opiniones fascistas como si no pasase nada, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, ¿no? O sea que fíjate que ese cine, ¿no? que proyectaba el robot de repente era un poco como proyección inconsciente de lo que nos sucede ahora, ¿no? Que es que somos robots, pues como digo, ¿no? Incapaces de asumir los errores que cometemos, como le sucede a ChatGPT. Y no sé por qué seguimos desdeñando la virtualidad como algo que no es real, ¿no? Como esa ficción menor, ¿no? Que forma parte de nuestras vidas, pero que no hay que darle tanta importancia, ¿no? Yo recuerdo no hace mucho formando parte muy colateral de determinados espacios políticos, cuando la gente no se tomaba nada en serio, pues en fin, las proyecciones políticas que se hacían a través de Twitter. Y hoy que un presidente o cualquier figura política se expresa en Internet es noticia, ¿no? Y forma parte de un discurso político a veces con mucha más contundencia que lo que puedan decir en cualquier otra esfera, ¿no? de la realidad. O sea que la importancia que tiene es ineludible. Y es que no sé si quizá por la cercanía, ¿no? A veces pasa que cuando uno está tan acostumbrado a algo o tan cerca de algo, ¿no? O viviéndolo con tanta intimidad, deja de verlo, ¿no? Si de repente nos quitasen la virtualidad los próximos 100 años, alguien diría, madre mía, pero ¿y esta locura qué era, no? Vivían la virtualidad como la realidad que era, y para nosotros es como complicado, ¿no? Asumirlo. Y luego hay una parte que yo creo que tiene que ver con no tomar del todo responsabilidad, ¿no? Porque Internet tiene esto maravilloso, ¿no? De que te permite ser otro, ¿no? Ese otro que forma parte de ti y que quizá no puedes expresar con tanta libertad pues, en tus esferas laborales o familiares o amistosas, ¿no? Y aunque pasa esto, no sé, es como que no sé, es como que seguimos, no le damos como el lugar que tiene, sí. No sé, quizá porque lo tenemos demasiado cerca. Sí, no tenemos la distancia suficiente. Y además precisamente lo que hablábamos antes y apuntes en el libro, ¿no? Que el paradigma del cyborg precisamente lo que potencia son estas identidades fluctuantes, que es hacia donde estamos yendo como sociedad y lo que buscamos también en Internet. Total, o sea, para mí esto es como también otra de las cosas que me obsesionan y que me fascinan, ¿no? Como el motor de búsqueda de una persona puede hablar de sus intereses y de sus deseos y de su alma, ¿no? He dicho en alguna ocasión y no le
no le quitaría ninguna importancia, ¿no? A las cosas que vemos día a día, que las personas a las que leemos, los contenidos que nos gusta mirar, hablan mucho de quiénes somos y sobre todo de quiénes queremos ser, ¿no? Porque Internet también tiene un poco esta función de parche, ¿no? Miras aquello que quizá no puedes hacer porque no tienes tiempo o dinero, ¿no? Sigues a personas que tienen vidas que se parecen a la tuya o totalmente dispares, ¿no? Pero que en algún punto te gustaría tener, ¿no? Y no sé, para mí esta es una de las cosas, pues eso, más interesantes también de analizar. Y además, siendo un libro escrito ya hace meses, hablas de la imagen como artefacto del cyborg, que ahora parece como obvio, ¿no? La imagen, el vídeo lo es todo a nuestro alrededor. Total, sí. De hecho, a niveles que yo ya ni alcanzo, ¿no? Como a analizar, ¿no? En el sentido de ha cambiado y cambia tanto todo el rato la manera en que editamos y entendemos la imagen, que para mí es, en fin, a veces, bueno, de hecho no estoy escribiendo mucho y no estoy hablando mucho, no estoy observando y pensando más que otra cosa porque me ha pasado, ¿no? Como por encima totalmente este cambio, ¿no? Con respecto a la imagen y de hecho quizá como un poco como crítica de mi propio pensamiento actual, ¿no? Pero sí veo como también está muy en boga ahora mismo en el discurso público, ¿no? Pero la palabra performer, ¿no? Como, o performar, ¿no? Sí. Como de repente la imagen, a la imagen le basta con ser, ¿no? Pero la imagen tiene que atravesarte, ¿no? O sea, que tenemos que encontrar ese Internet en donde la imagen te atraviesa, ¿no? No solo te viste, ¿no? Sino que sí, que te conecta, que hemos perdido un poco esa manera que teníamos antes como de conectar a través de la imagen y ahora es... Quizá por breve, ¿no? O quizá por capitalizada, pero sí, me da como un poco la sensación de que podemos ser cientos de starter packs diferentes en muy poco tiempo y no sé hasta qué punto eso atraviesa nuestras almas, ¿no? Que al final esto todo va un poco en realidad de que las cosas te emocionen y te atraviesen y te constituyan y te subjetiven y te conviertan en alguien mejor. Y es que nos ha pasado que en este recorrido que hemos hecho nos hemos dado cuenta que tú ya te habías avanzado a muchas cosas, ¿no? Que nosotras, hablando de este cyborg, de estas mitad humanas, mitad máquinas en las que somos ahora, nos queríamos separar también de todo este discurso transhumanista que hay ahora mismo, que les encanta en Silicon Valley y estas grandes empresas tecnológicas. Y tú ya en el ensayo apuntas, el cyborg no es transhumano porque los medios tecnológicos que están a su disposición forman parte de su cuerpo, ¿no? Esta idea de la pantalla como integrada a nosotras sin necesidad de estar implementados, ¿no? Que es un poco lo que quieren hacer estas grandes corporaciones, que es meternos cosas dentro para que vivamos para siempre. Sí, sí, fíjate que el transhumanismo también ha cambiado mucho, ¿no? Yo cuando planteaba el ensayo existía esta corriente, ¿no? Y de hecho he conocido a personas que se habían puesto, bueno, diversos implantes distintos, ¿no? Para sentir de maneras diferentes, ¿no? Y esta era un poco como la corriente transhumanista, ¿no? Utilizo la tecnología para ser un humano mejor, ¿no? Un humano superior, por explicarlo de una forma un poco zafia, ¿no? Y ni siquiera es necesario ponerte un implante tecnológico, ¿no? Porque el móvil que llevas en tu bolsillo ya convierte a ese cuerpo orgánico en un cuerpo tecnológico. O sea que, y no está esa idea, ¿no? Para ser un humano mejor, ¿no? Sino que... Para ser, simplemente para ser. Para estar en todos los tipos posibles, ¿no? Que no es poco. En el último capítulo me ha gustado mucho porque te atreves a hacer las preguntas que es un poco las preguntas que nos estamos haciendo Ana y yo, que es reflexionar un poco sobre los cambios en nuestra capacidad cognitiva, ¿no? ¿Qué está cambiando en nosotros? Y no desde el punto de vista de lo que hablamos al principio, no desde este punto de vista tecnófobo de las pantallas, nos van a dejar a todos tontos, sino un poco qué realmente está ocurriendo. Y hablas de nuevos códigos de comunicación y lectura de las personas a través de la pantalla, pones el ejemplo de TikTok. Sí, esta es una de las batallas, ¿no? Con las que lidias siempre que
que hablas públicamente sobre la virtualidad, ¿no? Sobre cuáles van a ser o cuáles son o cuáles han sido, porque no está muy claro, ¿no? Las transformaciones cognitivas a las que nos enfrentamos, ¿no? Yo para este apartado solo tengo preguntas y me echo a un lado, ¿no? Porque hay un montón de disciplinas como la psicología, en fin, que tienen muchísimas cosas más que decir que yo, ¿no? Que al final, como no es mi foro, digamos, de conocimiento, ¿no? Pero bueno, sí, son preguntas que me hago, ¿no? Sobre todo, no sé, para mí una de las más importantes es ¿qué recordaré de todo lo que vi? ¿No? Me he pasado tantas horas maravillosas y tristes también, entretenida, divertida y absolutamente fascinada, ¿no? En tantos estados de ánimo distintos gracias a Internet y mi pregunta final es ¿qué recordaré, ¿no? de todo eso que vi? Precisamente no hablas de la erosión de la sensibilidad, sino de la transformación, ¿no? Somos otros sentimientos, otras emociones, otras sensibilidades. Sí, esta es una parte del discurso filosófico contemporáneo que a mí me molesta especialmente, ¿no? Esto de la erosión de la sensibilidad es un término que recojo de Franco Pifo Berardi, que bueno, habla de esta erosión de la sensibilidad. Y por una parte entiendo por qué apunta aquí, ¿no? Porque es cierto, y este es uno de los puntos del ensayo, ¿no? Que cuando uno está en permanente relación con una cantidad tan ingente de información y tan densa emocionalmente, ¿no? Podemos ver tantos horrores a través de nuestra pantalla que al final la desconexión emocional tiene un punto, ¿no? Quiero decir, no puedes estar viendo imágenes de muerte permanentemente y sentir todo lo que sentirías por cada una de ellas si tuvieses el tiempo de hacerlo porque tienes que acudir a tu trabajo en el día de mañana, ¿no? Y entonces aquí la conversación sobre la erosión de la sensibilidad no solo tiene que ver con Internet, que nos presenta esa cantidad de horror, sino también con el tiempo que la disposición de nuestro sistema y nuestras vidas nos pone, ¿no? Un poco delante, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo eso que no podemos sentir? Porque es que si no, no saldríamos de nuestras camas, ¿no? Y luego, y a la par, ¿no? Porque yo creo que la virtualidad, que la vida en general y que esta conversación está un poco como llena de contradicciones y de dualidades, ¿no? Esto sucede y la infoxicación es precisamente esto, ¿no? El ver tu sensibilidad cercenada por la cantidad de acontecimientos horrorosos que puedes expectar, ¿no? A través de las redes. Pero luego pasa algo increíble que no hay que olvidar, que es que gracias a todas las personas que han hecho hilos, textos y discursos maravillosos sobre política, sobre feminismo, sobre marxismo, sobre un montón de temas fundamentales, las personas que hoy tienen 20 años, 15 años, están preparadísimas, tienen unos conocimientos que ya me hubiese gustado a mí con 15 años, ¿no? Obviamente no se puede generalizar y siempre depende de, bueno, pues de los intereses y de la sensibilidad que uno tenga, ¿no? Pero la sensibilidad también está en expansión, ¿no? La versatilidad también hace que podamos aprender tantísimas cosas y que podamos tener en cuenta tantos puntos de vista diferentes a la vez, que eso es increíble, ¿no? Creo que nunca la gente ha sido tan cuidadosa con los demás, con cómo nombrarlos, con cómo se sentirán, con cómo estarán viviendo esa escena de la fiesta, ¿no? Por hacer un poco referencia a los memes, ¿no? Pero en fin. Sí. Como acá, sí. Ha sido bonito esto que has dicho, Margot. Me ha gustado mucho. ¿Hay algo que no pensaste en el ensayo y ahora en estos años también te has ido explicando, has ido llevando tu texto a distintos espacios, se te ha hecho más evidente? Muchísimas cosas desde muchos puntos de vista distintos. Creo que a nivel filosófico, teórico, académico es un libro que tiene muchas deficiencias, pero me he dado cuenta de algo muy importante, que es que no es el tipo de filosofía en el que yo me quiero instalar. Creo que mi intención es estar en una filosofía estratégica, conceptos estratégicos que
que sigan el ritmo de la conversación pública, porque es lo único, a mi parecer, que puede hacer hoy la filosofía por el pensamiento, ¿no? De ser, en fin, cotidiana, ser pública, ser estratégica y estar ahí pues, para los demás, porque la academia ahora mismo pues es una historiografía o lidia con unas batallas que a mí no solo no me interesan, sino que me parece que no siguen las urgencias del tiempo en el que vivimos. Y luego me he dado cuenta de que la gente quiere respuestas de una forma brutal. Hace poco, y lo voy a contar, pequeña anécdota, pero es que hace poco estuve presentando un ensayo increíble de Yu Hui, que es un filósofo increíble, y me acuerdo que pues estaba con su traductor, que es una persona inteligentísima, y estábamos explicando pues, varios conceptos del ensayo, y un hombre muy sabio hizo una intervención al final de la charla que venía a decir, bueno, vale, sí, todo esto de la individuación y tal está muy bien, pero es que yo no veo que esto cómo nos puede ayudar, ¿no? Esto qué puede hacer, ¿no? Entonces, como que para mí el mayor descubrimiento de haber escrito este ensayo y de haber podido hablar tanto de él es que la gente quiere respuestas y que quienes nos dedicamos a escribir o a pensar nos tenemos que esforzar en encontrar respuestas. Está muy bien hacerse preguntas, pero quizá hablar de la individuación de Yu Hui no sea suficiente. No pasa nada. No pasa nada. Aterrízamelo esto, niña. Esto es mi día a día, esto que tengo yo que hacer con esto. Todo esto, y ya termino, ¿no? Pero todo esto sin caer en la autoayuda, ¿no? Sin caer en la autoayuda, me refiero, ¿no? Como en el discurso fácil, ¿no? Sin caer en el podcast de 2 horas que le dice a la gente que no se preocupe, que lo que tiene que hacer es despertarse a las 5:30, ir al gimnasio, ir a trabajar y que go on, todo bien. Rodearse de personas vitamina y estas cosas, exacto. ¿No? Para mí esta es un poco la pregunta de la filosofía como disciplina, ¿no? ¿Qué puede hacer la filosofía para complejizar? ¿Cómo complejizar la discusión pública, ¿no? Y que puede parecer una pregunta agotadora, ¿no? Porque habrá gente que diga, pero yo es que no quiero complejizar nada, yo ya estoy muy cansado de trabajar y lo comprendo, ¿no? Pero ese esfuerzo de síntesis y de complejizar es el que tenemos que hacer los filósofos, o sea que eso es mi gran déficit del ensayo y mi gran aprendizaje para los próximos. No te quites mérito porque a mí, obviamente, yo también quiero las cosas aterrizadas, pero al final de las preguntas y también lo que pretendemos con esta conversación son preguntas que alargan una conversación y que esa conversación salen ideas, y yo siempre pienso que también en lo epistolar, que luego es, vale, quizá tú has provocado preguntas en el libro y no has dado respuestas, pero tú lo has presentado, has conversado, te sentarás con alguien en una terraza a hablar de tu libro en un bar y de ahí salen ideas, o sea, luego en la interacción salen ideas y es maravilloso que a partir de aquí, quizá todavía no estamos asumiendo esta hibridación, esta palabra no me va a salir, hibridación con las máquinas, pero nos tenemos que empezar a pensar de otra manera y tu libro es un muy buen punto de partida, Margot, así que no te quites mérito, por favor. Me alegra mucho, te haya gustado. Muchísimo, muchísimo y nosotros esperamos haber lanzado unas cuantas preguntas que sirvan para que la gente siga hablando, que es lo que se trata, que sigáis hablando, que nos preguntéis, que si nos encontréis, que quedemos para cenar y para hablar y si no nos vemos en internet, Margot. Efectivamente. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, me ha encantado. Idea y texto, Andrea Gómez y Ana Pacheco. Diseño sonoro, Rob Román y Nacho Medina. Cámaras, André Ignat y Nacho Medina. Edición y retoque digital, Nacho Medina. Diseño gráfico, Ana Ayala. Coordinación y apoyo técnico, Clara Narbión, Isar Obó y Bet Colvinen. Con las voces de Isar Obó y Bet Colvinen. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.